Ya. Muy bien. Seguimos, señores, con la sesión en el cual estamos abordando el tema de formas de agrupamiento humano preestatal. La sesión pasada hemos hablado sobre la familia, ¿no? Como la célula social a partir de la cual se va a construir diferentes grupos sociales complejos. Por ejemplo, el conjunto de familias crea clanes, el conjunto de clanes tribus, y el conjunto de tribus confederaciones tribales, que ya es una organización social que tiene mucha semejanza con el Estado que conocemos. Pero vamos a analizar cada una de estas. Recordando, téngase en cuenta de que el ser humano es social por naturaleza, es un ser gregario. Ello inclusive ha sido reconocido en el trabajo de Aristóteles en su obra La Política, en la cual se hace toda una argumentación respecto de ese rasgo social que tiene el ser humano, que viene a ser, el ser humano es el zoopolítico, un animal gregario, ¿no? Que busca integrarse con otros seres humanos, organizarse y a partir de ello conformar grupos sociales que le permita hacerle frente a la adversidad, hacerle frente a los desafíos que por entonces te trae la naturaleza, ¿no? Entonces ese principio también empieza a plasmarse en la actualidad. En la actualidad también el ser humano busca agruparse con otros individuos para facilitar la consecución de sus objetivos. Como ejemplo, tenemos las empresas, que son unidades de producción donde se observa una organización de seres humanos. Observamos también comités, asociaciones, fundaciones, que en realidad van a evidenciar que ese rasgo social es real, ¿no? Muy bien, sin embargo, en los albores de la humanidad, los grupos sociales se caracterizaban porque estos eran preestatales. Todavía no se habla de Estado, tal y cual lo conocemos el día de hoy. En la actualidad, por ejemplo, vemos de que nuestro Estado es una organización complejísima donde hay organización política, hay organización jurídica, existe la presencia de la división de poderes, existen un conjunto de autoridades que ejercen su poder, tenemos instituciones públicas que prestan servicios, el Estado se desarrolla dentro de un territorio, existe una población. Entonces, fíjense, en la actualidad tenemos todos esos elementos. Pero en los albores de la humanidad, habían grupos sociales, pero no podían entenderse como Estado todavía. Simplemente eran grupos sociales minúsculos en formación. El primero de ellos viene a ser la horda, ¿no? ¿Qué es la horda? Es la unión de personas, de seres humanos. Es un grupo social, pero se va a caracterizar por lo siguiente. Es un grupo social rudimentario cuya congregación de individuos básicamente se debe a la necesidad de conseguir alimentos, se debe a la necesidad de reproducción, de procreación. En cuanto a la autoridad es ejercida generalmente por aquel individuo que tenga la mayor fuerza, la mayor destreza para imponer su fuerza física. Es un grupo social de naturaleza nómade. Todavía no se han
instalado en forma permanente en la superficie terráquea, ¿no? Sino por el contrario, son trotamundos buscando alimentos, buscando mejores oportunidades de caza, de recolección. Conforme van migrando las grandes masas de animales, estas hordas van siguiéndolas a efectos de tener oportunidad de supervivencia, ¿no? Por eso podría indicarse que las hordas tienen esa característica nómade. El tipo de familia que empieza a desarrollarse dentro de las hordas sería la familia consanguínea, que se caracteriza por el comercio sexual ilimitado, con una familia donde la sexualidad se practica sin mayor límite, es decir, esta se realiza entre todos los miembros de ese grupo social, ¿no? A partir de esa característica, debe de entenderse que la filiación va a tomar como referencia a la mujer. Es decir, el hecho de que exista un comercio sexual ilimitado entre todos los miembros de ese grupo social hace difícil que se identifique que recién nacido sea hijo de algún individuo masculino. Eso es difícil, ¿no? Pero sí es más fácil que se pueda identificarse con la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que gesta al individuo, de tal manera que allí sí hay una evidencia objetiva en cuanto a la relación entre madre e hijo. Por lo tanto, la filiación toma como referencia a la mujer, a diferencia de la filiación que es confusa, que es poco probable de identificar, ya que en el grupo social, lógicamente, el comercio sexual es ilimitado. Es por eso que es difícil que se identifique a un padre y a su hijo, ¿no? Por eso se toma como referencia a la mujer. Muy bien, Piritin Sorokin señala lo siguiente: se trataba de cavernarios erráticos, devenidos en tropas armadas que tenían un jefe y que se procuraban para sí sus propios suministros. Entonces, las hordas también se caracterizan por un rasgo violento, es decir, que el grupo social se integra a partir de hacerse de seguridad, de defenderse, aparte de cumplir con las necesidades básicas de alimentación, ¿no? Materializándose ella en la casa, en la recolección, aparte de esa necesidad que tenía este grupo social, lógicamente también había otra necesidad, la necesidad de seguridad para ese grupo social, la necesidad de poder defender territorios que le aseguren también la caza, la pesca, la recolección, de tal manera que ese grupo social empieza a desarrollar rasgos de violencia. Si es que este grupo social se topaba con otra horda, lógicamente entenderán el desenlace, ¿no? La aparición de peleas entre hordas. Es más o menos como lo que sucede en este programa de televisión de Walking Dead. Observan ustedes a los famosos caminantes
Los caminantes, lógicamente, eh, son, para efectos de la serie, son muertos vivientes que caminan de un lado a otro buscando alimento, y cuando se topan con algún ser vivo, lógicamente estos arremeten, ¿no?, en forma violenta, sin escuchar razones. Entonces, este es un rasgo típico de las hordas, ¿no?, que son violentos. Aplican la fuerza para defender aquellos territorios destinados para su caza, para la recolección, para la pesca, ¿no? Vuelvo a repetir, la familia que se ha podido desarrollar dentro de los grupos sociales caracterizados por ser hordas vendría a ser la familia consanguínea, ¿no? Y la familia consanguínea es aquella familia donde el comercio sexual es ilimitado. Todos los miembros de esa familia desarrollan su sexualidad con los otros miembros, sin mayor límite, ¿no? Allí no podría, digamos, desarrollarse otra forma de familia, porque la horda busca mantener su número, busca incrementar su número. Por el hecho de que es un grupo integrado por 20 individuos, lógicamente la necesidad de incremento de mayores individuos hace necesario de que el comercio sexual sea ilimitado entre esos 20 individuos. Una situación que con el transcurso del tiempo va a cambiar, puesto que con el transcurso del tiempo el hombre empieza a evolucionar, el hombre empieza a afianzarse, empieza a entender la naturaleza, empieza a comprender de que puede dominar la agricultura, que empieza a domesticar a los animales, de tal manera que esa situación va a posibilitar de que el ser humano aspire a mejores condiciones de calidad de vida. Con el transcurso del tiempo, el ser humano empieza a mejorar, y eso es natural. En nosotros también pasa lo mismo. Con el transcurso del tiempo, con la práctica de las cosas, las empezamos a dominar. Les doy un ejemplo. Una persona que quiere desarrollar la cualidad del dibujo. Al principio, lógicamente, va a dificultar, le van a salir bosquejos un poco abstractos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, con el transcurso de la práctica, este señor va a mejorar en cuanto a sus dibujos. Sus bosquejos van a ser más entendibles, van a poder reflejar dibujos que se caracterizan por su belleza, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es a que con el transcurso del tiempo, la práctica, el ser humano va entendiendo el porqué de las cosas, y sobre esa base empieza a construir enfoques, a construir conocimientos sobre esa cosa, lo cual le va a permitir dominio, ¿no? Lo mismo sucede con la horda. En un primer momento es un grupo nómada con rasgos de violencia. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esa horda va a ir evolucionando. Va a ir evolucionando debido al incremento de su número, debido a la comprensión de la necesidad de instaurar lazos de paz con otros grupos sociales, a efectos de compartir
un territorio destinado para la caza, destinado para la recolección. No todo, no toda la vida se la van a pasar peleando, sino que va a haber un momento donde este grupo va a entender de que la paz también significa asegurar la seguridad del grupo social. Y empezamos a hablar de los clanes. Entonces, el clan va a ser un grupo social mucho más evolucionado que la tribu. Aquí ya empieza a crearse las condiciones para el sedentarismo. Si las tribus se caracterizaban, mejor dicho, si las hordas se caracterizaban por ser grupos sociales nómadas, los clanes se van a caracterizar por empezar a crearse las condiciones para el sedentarismo. Es decir, empiezan a instalarse en un territorio determinado. Lógicamente, ello a partir de la conquista de conocimientos sobre la domesticación de plantas y animales, que va a permitir, lógicamente, que el ser humano en esta etapa considere, entienda que puede instalarse en un determinado territorio. El sedentarismo va a originar una serie de ventajas para el ser humano, para ese grupo social. Ya no va a estar buscando alimento como en el pasado, sino que ahora se instala en un determinado territorio y ello le va a permitir ahorrar energía, ahorrar fuerza, tiempo para otras actividades. Muy bien, entonces podría decirse que en los clanes la familia que ha podido desarrollarse vendría a ser la familia Unalúa, una familia que ya limita el acceso sexual a los individuos de la familia, ¿no? Ya se busca otras familias para poder de repente gestar relaciones de cooperatividad, pero a partir del matrimonio entre grupos, del matrimonio entre dos familias lógicamente distintas. Entonces ello va a permitir unir a esa familia, ¿no es cierto? Unir a esas dos familias en una familia mucho más grande. Y esa situación va a permitir consolidar el desarrollo de los clanes. Entonces, los clanes van a construirse a partir de la unión de dos o más familias. Fíjense aquí, el número de individuos se incrementa aún más. Otra característica de los clanes es que dentro de este grupo social no existen diferencias de raza, no existen clases sociales antagónicas, como lo que podemos observar en la actualidad. Hay un rasgo de cooperación, de solidaridad evidente, pero también hay una organización jerárquica minúscula, en el sentido que la autoridad va a depositarse generalmente en el varón con más antigüedad, con mayor edad, varón que asume dicho rol a partir de que se entiende que
el más antiguo es el más sabio, el más experimentado. Va a permitir tomar las decisiones, va a permitir solucionar los conflictos que puedan suceder entre los miembros del clan. En cuanto a la actividad económica desarrollada en los clanes, se puede entender que su actividad básicamente consiste en la agricultura y la crianza de animales, pero desde un nivel todavía básico. Recordemos que los clanes todavía van a consolidar el rasgo de sedentarismo en una etapa inicial, por el momento. Para poder unir, para lograr la cohesión de ese grupo social, para lograr la cohesión del clan, un rasgo importante viene a ser la consanguinidad y otro rasgo importante viene a ser la religión. La religión a partir de la personificación de los animales, personificación de los espíritus. Empieza a adorarse al famoso tótem, que de alguna manera va a representar la deidad. En esta etapa, los clanes empiezan a explicarse el mundo desde un punto de vista religioso. Todavía no existe ciencia que pueda explicar el porqué de las cosas. De tal manera que el grupo social recurre a la religión para poder explicarse algunas cuestiones de la vida de aquel entonces. Y lógicamente aquí va a cumplir un rol importante la presencia de tótems, deidades, que van a permitir la cohesión del clan, van a permitir la explicación del mundo, van a permitir la cohesión del grupo social. Aquí en el clan, lógicamente, empezamos a observar también ciertas características de lo que podemos observar en el estado actual. Ya existe la presencia de una organización hasta cierto punto, ¿no es cierto?, donde hay división del trabajo también hasta cierto punto. Ello a partir de la domesticación de plantas y animales, ¿no? Entonces, ciertos individuos se dedican a la domesticación, pastoreo de los animales. Otros individuos destinados al cultivo de plantas. Entonces ya se empieza a observar un cierto tipo de diversificación de roles, que evidencia organización social un poquito más avanzada de lo que observamos en las hordas. También podemos asemejar otro rasgo con el estado actual, que sería la presencia de la autoridad, ¿no? El individuo más antiguo hace el papel de autoridad, resoluciona los conflictos de interés que puedan suceder entre los individuos de ese clan. Y en la actualidad observamos que también existe un estamento encargado de la resolución de conflictos, que viene a ser el Poder Judicial. Entonces, fíjense, empezamos a observar ciertas semejanzas del clan con el estado actual, ¿no? Muy bien.
Sin embargo, aquella característica del ser humano que les iba comentando, que con el transcurso del tiempo, este va mejorando, va progresando, va siendo consciente de su desarrollo, lo cual le va a permitir dominar la naturaleza, ya que el ser humano es un ser pensante, consciente, que estructura, que reflexiona, que razona, que comprende. Entonces, a partir de esa característica, lógicamente los clanes van a evolucionar, van a poder conquistar mejores niveles y estándares de calidad de vida. De tal manera que vamos a entrar a otra organización social un poco más compleja, que viene a ser la tribu. La tribu podría entenderse como el conjunto de clanes, dos o tres clanes conforman una tribu. Lógicamente, para poder defender un territorio extenso, se conforma la tribu para asegurar la paz, para poder hacerle frente a otro grupo social. Las tribus se conforman a efectos de la defensa del territorio. Fíjense entonces, aquí la seguridad también va a cumplir un papel importante, porque la organización, la cohesión de varios clanes va a permitir lógicamente tener un grupo mucho más numeroso en cuanto a individuos, un grupo mucho más fuerte. Y naturalmente ello va a permitir seguridad, defensa, garantía de la paz, lógicamente hasta cierto punto, ¿no? Muy bien, entonces las características de la tribu son las siguientes. José Mejía Valera señala que su conducción estaba a cargo de un consejo integrado por los jefes de cada clan, de entre los cuales se designaba a uno de ellos para su representación. Este cuerpo colegiado deliberaba en forma pública y se ocupaba fundamentalmente de regular las relaciones con las tribus vecinas, declarar la guerra o la paz, etc. Esta actividad estuvo dotada de algunos rasgos específicos de juridicidad. Entonces, a partir de José Mejía Valera, podemos entender que las tribus van a tener también una organización política que se asemeja con el Estado actual, que se asemeja con la organización de la sociedad moderna, en el sentido de que las tribus van a tener un consejo tribal, que va a ser un órgano colegiado, integrado por cada jefe de cada clan. El representante de cada clan va a formar parte de ese consejo tribal, ¿m? Donde lógicamente se van a deliberar las decisiones, los destinos de la tribu, si es que se mantiene la paz o si se declara la guerra a otra tribu. Pero también ese colegio de representantes de los clanes va a tener un atisbo, un rasgo de juridicidad, es decir, que también va a cumplir la función de resolución de conflictos de interés. Al hacer referencia a los conflictos de interés, entendamos de que dentro de los grupos sociales, lógicamente hay contradicciones, hay discrepancias que naturalmente pueden suscitarse entre los miembros de ese grupo. Discrepancias en cuanto al alimento, ¿no? Discrepancias que pueden desarrollarse
a partir de la percepción de una distribución no equitativa por parte de los recursos. Entonces puede ser de que Carlos empiece a discrepar con Juan en cuanto uno tiene más acceso al alimento mientras que el otro no. Entonces, el tema económico también cumple un factor determinante a la hora de mantener la paz de igual manera. Pero la presencia de esos pequeños conflictos dentro de la tribu de naturaleza doméstica, lógicamente tienen que resolverse en forma pacífica para mantener la cohesión de la tribu. He allí que el colegiado, integrado por cada representante de cada clan, cumple también un papel de administrador de justicia, ¿no? Pero volvemos a decir desde un plano básico, todavía elemental, pero esa situación lógicamente se asemeja al papel que cumple el Poder Judicial en un Estado moderno como el nuestro. Muy bien, sigamos analizando las tribus. Según García Toma, es la asociación de varias familias o que abarcaban un gran número de clanes que habitan un poblado o aldea en un territorio geográfico delimitado, que están dirigidos por las personas mayores, jefes o patriarcas. Surgen en el Neolítico tras la asociación de las primeras tribus. Nacen las primeras ciudades y surgen civilizaciones. Muy bien, otra característica de las tribus, según García Toma, radica en el sedentarismo. Ya la tribu tiene un territorio ya consolidado, un territorio que le asegura estabilidad a todo ese conjunto de clanes que integran esa tribu. Los jefes van a seguir siendo aquellas personas, aquellos individuos más antiguos, entendiéndose de que los más antiguos son los más sabios y que cumplen un papel de dirección, integrando el colegiado al que hicimos mención. Podría decirse que las tribus ya van a permitir la comprensión de la aparición del Estado. ¿Por qué? Porque las tribus ya tienen un territorio determinado, las tribus ya tienen una organización política mucho más compleja, donde ya existe una autoridad, el colegiado tribal, el consejo tribal, que impone decisiones, que administra justicia. También otro rasgo importante vendría a ser la población que integra esa tribu. Es una población mucho más superlativa, a diferencia de la horda, a diferencia del clan. Es una población mucho más numerosa, pero también es una población que comprende que formar parte de la tribu permite la consecución de la seguridad, el aseguramiento del alimento, el aseguramiento de las condiciones para poder desarrollarse a plenitud. Claro que desde un punto de vista todavía rudimentario, ¿no? Pero de alguna manera las tribus ya han asegurado estabilidad económica, estabilidad en cuanto al acceso a recursos naturales. ¿Por qué? Porque ya defienden un territorio. Ya el grupo social permite asegurar la satisfacción de las necesidades de cada individuo hasta cierto punto, lógicamente, ¿no? El cultivo de plantas, el, la domesticación de animales, lógicamente, permite otorgar estabilidad
económica a la tribu. A partir de ello, empezamos a hablar entonces de que con la tribu se conquista mejores estándares de calidad de vida. Ello va a significar el incremento del número de individuos. Por eso se dice que la población de la tribu es mucho más numerosa, con mucha más posibilidad de desarrollo, a diferencia de sus predecesoras, hordas y clanes. Los estándares de calidad de vida son mucho más evidentes, a diferencia de la horda, a diferencia del clan. Por ejemplo, en las hordas, por lo mismo que eran trotamundos, eran nómades, lógicamente había riesgo de algún accidente, que sus individuos puedan ser presa de algún animal salvaje. ¿Por qué? Porque eran trotamundos. Mientras que en las tribus ya se ha adquirido un nivel de vida mucho más óptimo para que se pueda desarrollar el individuo a plenitud, a partir lógicamente del sedentarismo, ¿no?, que permite el incremento del número de la población. Entonces, para mantener la organización, para mantener la seguridad, estabilidad económica, ya se requiere una organización política compleja y eficaz. Entonces, las tribus podrían considerarse como aquel momento donde se crean las condiciones básicas para la aparición de las primeras ciudades, para la aparición de las primeras civilizaciones. El término tribu es un término que apareció en la antigua Roma cuando se congregan varias bandas, varios clanes o conjunto de personas emparentadas. Se caracterizó por la división de la tierra y el trabajo. Implicó una forma de asociación más estructurada y más organizada. Si en los clanes hemos observado que se empieza a consolidar el sedentarismo a partir de la aparición básica, elemental de la agricultura y de la ganadería, en la época de desarrollo de las tribus, estas características se consolidan aún más. Es decir, la división del trabajo es mucho más evidente, de tal manera que va a haber grupos sociales que forman parte de esa tribu que se dedican al pastoreo. Otros grupos sociales empiezan a dedicarse a la confección de ropas, vestidos. Otro grupo social se va a dedicar a la defensa de la tribu. Fíjense, ya empezaríamos a observar que cierto grupo social está destinado a la guerra, los guerreros. Entonces es una organización social mucho más compleja, donde empieza a dividirse el trabajo. Se asignan roles de acuerdo a las destrezas, a las cualidades de cada miembro de ese grupo social. Todavía se mantiene un grupo social que todavía va a seguir realizando la actividad de la casa, pero es un grupo social que ya integra a la tribu, ¿no? Se expresó con el uso del dialecto común, la permanencia de una cultura homogénea, así como el establecimiento del ejercicio de una autoridad. Además, con la tribu nace la economía agraria. Entonces, en las tribus también empieza a notarse la presencia de un solo idioma,
que va a permitir, lógicamente, la cohesión de esa tribu. Y también va a permitir la transmisión de conocimiento, es decir, el rasgo cultural empieza a transmitirse de generación en generación. Los conocimientos que ha adquirido el individuo, el miembro de la familia, lo va a transmitir a sus herederos. Y todo ese legado, lógicamente, va a permitir que el desarrollo de la tribu, en cuanto al manejo de la agricultura, en cuanto a la domesticación de los animales, sea sobre la base de un conocimiento previo ya adquirido, ya transmitido por una generación previa, lo cual va a permitir que lógicamente los estándares de calidad de vida se incrementen aún más. La tribu se caracteriza por la posesión de un territorio delimitado y ciertamente más extenso que las anteriores agrupaciones sociales, ¿no? Muy bien, pero después de que entendemos de que las tribus también van a sufrir esa característica de la evolución, después de entender que las tribus también están en constante progreso, a partir del cual se va a poder conquistar mayores estándares de vida, podemos comprender que se va a dar otro salto en la evolución social, en el sentido de que las tribus, ya tribus, grupos sociales extensos, complejos, con todas esas características que les he desarrollado, donde existen ya muchas semejanzas con el Estado moderno. Pero ese grupo social complejo, esa tribu, a su vez se va a juntar con otras tribus y va a formar las confederaciones tribales, que van a ser grupos sociales aún mucho más complejos, más extensos, que se van a caracterizar por la cohesión de dos o más tribus. Cada tribu ya ha consolidado sus rasgos culturales, ha consolidado su idioma, ha consolidado su territorio, y la unión de esas tribus va a significar la confederación tribal, es decir, la coexistencia de grupos sociales con sus propias culturas, propios idiomas, su propio territorio, de tal manera que ya se empieza a hablar de una organización social mucho más extensa, mucho más compleja. La confederación tribal alude a una liga o unión de varias tribus, una suerte de alianza que surgió de la similitud de poderío bélico y de la vocación conjunta para una defensa eficaz o para actos de conquista. Entonces, el rasgo bélico aún sigue estando presente, ya que la unión de tribus va a permitir la defensa de esas tribus cohesionadas y también va a significar, va a otorgar la posibilidad de conquistar nuevos territorios. Dos, tres tribus que se integran van a tener mejores posibilidades de conquistar otros territorios, de someter a otros pueblos a efectos de mantener el progreso, a efectos de conquistar nuevas tierras que permitan nuevos territorios para el pastoreo de sus animales, conquistar nuevas tierras que permitan el dominio de nuevos recursos naturales. Entonces el rasgo bélico, las ansias por mayor territorio, también es un rasgo determinante a la hora de entender
la unión de tribus. El gobierno de la Confederación Tribal también descansó sobre un cuerpo colegiado, pero dotado de mayores atribuciones que en el caso de la tribu. Asimismo, el dominio territorial se acrecentó de manera significativa. Entonces, en cuanto a la autoridad, en cuanto al gobierno de esa confederación tribal, se va a seguir con la presencia del colegiado. Pero el colegiado va a estar integrado ahora por el representante de cada tribu. Colegiado que también va a tener una serie de funciones en cuanto a la toma de decisiones para el aseguramiento de la paz o para la declaratoria de guerra. Pero también ese colegiado va a seguir manteniendo el otro atributo de juridicidad, es decir, va a seguir manteniendo la administración de justicia, pero desde un plano mucho más complejo que el de una tribu o que el de un clan. De igual manera, la unión de tribus va a consolidarse a partir del comercio, a partir de factores económicos. Entiéndase de que una tribu puede caracterizarse por el desarrollo de una actividad económica en concreta, por decir, el pastoreo de animales, la domesticación de animales. Sin embargo, esa actividad no le permite poder acceder de repente a productos de la agricultura, de tal manera que los productos derivados de la actividad económica, en este caso de la actividad ganadera, va a exigir de que esa tribu genere, desarrolle comercio con otra tribu, intercambie sus productos, lógicamente para diversificar el acceso al alimento. Sobre esa base, sobre ese factor económico, sobre ese comercio, lógicamente se va a construir, se va a promover la consolidación de la confederación tribal, ¿no? Entonces, a partir del comercio se crea un puente de integración. Muy bien. En todo caso, indicarles, chicos, en forma sintética de que a partir de todos estos grupos sociales que estamos estudiando, siempre está la presencia de la familia como célula de la sociedad, como una célula social fundamental. ¿Mm? En un primer momento ha permitido la aparición de órdenes, pero ya cuando empieza a consolidarse el rasgo del sedentarismo, se empieza a hablar de clanes. Clanes, lógicamente, que están integrados por familias. Luego observamos que la unión de varios clanes van a conformar tribus. Y la unión de varias tribus van a conformar la confederación de tribus. Es más o menos semejante a lo que observamos en la actualidad en nuestro estado moderno. Tenemos a la familia, sigue manteniéndose la familia como célula social. El conjunto de familias podrían originar una comunidad, ¿no? Conjunto de comunidades podrían integrar ya un distrito. El conjunto de distritos integraría una región. El conjunto de regiones integrarían un país. El conjunto de países integrarían
un continente, ¿no? Entonces, fíjense, esa sería la semejanza moderna, ¿no? Muy bien, a partir de todo lo que hemos desarrollado el día de hoy, ya podemos entender de que la tribu se va a convertir en aquella organización social que ya se asemeja aún más al Estado moderno, al Estado tal y cual lo conocemos, a ese Estado que existe a partir de la presencia de tres elementos fundamentales: población, territorio, poder político y jurídico. Entonces, esos elementos ya los observamos a nivel elemental en la tribu, ¿no? Muy bien, señores, en todo caso, allí nos quedamos en cuanto a la explicación teórica de las formaciones sociales preestatales, como son la horda, el clan, la tribu y la confederación tribal. Vamos a entrar a la siguiente etapa, que consiste en la absolución de algunas preguntas. Entonces,